Muchas gracias. Buenas tardes con todas, con todos, compañeros panelistas. Voy a comenzar con una conferencia que he titulado Adiós a los diarios, bienvenidos los semanarios. Finalizado el fatídico terremoto que sufrió nuestro país el pasado 16 de abril, las redes sociales fueron las primeras en cubrir la demanda de información sobre el hecho. Durante las primeras horas, toda la información corrió a través de las redes sociales como Twitter, Facebook y WhatsApp. Lamentablemente, los medios televisivos que emitieron los medios televisivos tardaron en reaccionar y no fue hasta 2 horas después del impacto que emitieron el primer pronunciamiento, indica Cristian Espinosa, experto en periodismo móvil. La prensa escrita obviamente ni siquiera cabe en esta referencia, pues por su propia estructura debía esperar al día siguiente para informar lo que ya todos sabíamos, y posiblemente menos. De hecho, eso sucedió en las portadas de al menos un par de diarios nacionales del domingo 17 de abril al día siguiente del fatal suceso. Como podemos ver en la pantalla, fuerte temblor sacude al país, es lo que informó uno de los diarios, y otro diario de la costa dijo terremoto y angustia. Es decir, lo que nosotros ya habíamos conocido y habíamos sufrido además. Esta natural tardanza, los medios impresos intentaron cubrirla lo más inmediatamente posible con información en línea que empezaron a disparar para llenar no solo el vacío de su propia lentitud, sino también la muy escasa fiabilidad de las redes sociales. Así, en este tipo de contingencias que conllevan inusitada importancia, los reyes de la información terminan siendo las redes sociales y los medios virtuales, nativos o no, que cubren esa urgente necesidad del público de estar informado rápidamente y en forma permanente. En este nuevo contexto, la actualidad, que fuera asumida en su momento como la condición sine qua non de la noticia, hoy ha sido superada por la inefable instantaneidad. Para bien o para mal, estamos atrapados en una psicótica demanda de noticias en tiempo real. Una demanda que ha agravado la crisis del periodismo escrito, que se vive prácticamente desde inicios de este siglo y que, según ciertos analistas, tiene al menos 3 razones. Por un lado, la crisis económica mundial, agravada con el tsunami económico del 2008, que, entre otras cosas, se expresa en la caída de la publicidad. Por otro lado, la demanda de información en tiempo real que impone la globalización y que no ha podido ser cubierta por los medios escritos, quienes, obstinadamente, insisten en mantenerse en una pelea que la saben perdida de antemano. Finalmente, y en concomitancia con lo anterior, la irrupción de Internet, que viene, sí, a cubrir ese espacio con suficiencia técnica, aunque no necesariamente con calidad. Antonio López Hidalgo, profesor de periodismo de la Universidad de Sevilla, resume bien este escenario. La crisis económica, dice, lo que ha hecho es agravar el problema. Por una parte, las tecnologías han hecho que todo se agilice y, al agilizarlo, que sobren profesionales. La crisis económica está detrás de la caída de la publicidad, que ha afectado especialmente a los diarios locales. E Internet ha seducido a muchos lectores que ahora se informan en los diarios digitales y ya no compran los periódicos. Algunas pruebas del canto. Diario Hoy de Ecuador dejó de circular en papel en agosto de 2014. El diario popular del Grupo Clarín de Argentina, lo hizo el 31 de marzo anterior. Y hace apenas 8 días, del pasado viernes 29, salió el último número del Jornal do Comércio de Río de Janeiro, el periódico más antiguo de Brasil. Y según la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, entre el 2008 y el 2013, en el país ibérico se contabilizaron 10.400 despidos de trabajadores de medios y el cierre de 86 empresas. Ecuador no ha escapado a este fenómeno, solo que no hay cifras oficiales al respecto. Entre tanto, el diario inglés The Independent sigue saliendo como en papel, pero sin papel. Es para los suscriptores que lo pueden leer en sus pantallas con formato de papel.
The New Yorker, medio virtual norteamericano, cobra y crece. Entre octubre del 2014 y febrero del 2016, más que duplicó el número de visitas. Pasó de 5,5 millones a cerca de 13 millones. El precio de su edición digital lo duplicó de diciembre a enero pasado, cuando pasó a $90. Todo este conjunto de hechos ha llevado a poner en tela de juicio la existencia misma del periodismo escrito como tal, o al menos en su acepción fundacional. Periodismo, periodicidad, periódico, están dejando de tener razón de ser. En efecto, ¿qué periodicidad tiene un periódico virtual? Ninguna. Ahí las noticias se publican cuando acontecen. No hay que procesarlas, editarlas, diagramarlas, imprimirlas y difundirlas al día siguiente. Es que al día siguiente dejaron de ser noticias. Aquella lucha que libró el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad, que consistía en tratar de acortar al máximo posible la distancia entre el momento en que se produce el hecho con el momento en que se da a conocer el hecho, no va más. Hoy, no solo que se han acortado las distancias, sino que se han eliminado. Ahora, el público, las audiencias pueden asistir al nacimiento mismo de la noticia. Pero se trata, obviamente, de una noticia en bruto. Aquella que responde emotiva y mecánicamente a la demanda de información en tiempo real, donde la labor del gatekeeper, que le competía al periodista, ha pasado a las audiencias. Y no se trata de oponerse, ni mucho menos, a la participación de las audiencias en ciertas instancias del quehacer periodístico. El problema va por otro lado. Este nuevo escenario mediático ha acentuado la crisis del periodismo, que tiene muchas incidencias. Francisco Campos Freire, profesor de periodismo de la Universidad de Santiago de Compostela, señala algunas de ellas. Se ha llegado, dice, a subvertir la misma definición de noticia. Han cambiado los paradigmas de uso, producción y circulación de la información. Se ha trastocado la correlación de la oferta-demanda de información de actualidad. La función institucional de la mediación social ya no es la misma. En efecto, noticia ya no es más esa relación de hechos actuales, inéditos, de interés general, novedosos, que le permitan a la audiencia hacerse de una opinión libre y autónoma y sobre esa base tomar las decisiones más adecuadas y actuar sobre el entorno. Eso ya quedó solo para la cátedra y el pizarrón. Ahora, en esta era del periodismo postindustrial, noticia es todo lo que se cuelga en la red y alguien considera que es digno de darse a conocer. No importa si ese alguien es un hijo de vecino sin más habilidad que el manejo de la tecnología y sin más inteligencia que sus 3 dedos de frente. Como dice el colombiano Gerardo Reyes, periodista de investigación, hoy noticia es lo que un ciudadano de a pie lo puede asumir con un trino de 14 caracteres que, además de su noción de primicia, lleva su opinión y quizás un video tembloroso. Y no solo eso, ahora hasta el rumor es noticia y nadie se sonroja por ello. Al uso, producción y circulación de la información también hay que verlo ahora desde otra perspectiva. Antes nos conectábamos con el mundo el momento en que leíamos el periódico. Hoy estamos enchufados todo el tiempo. Antes el periodista pasaba cada día por la tortura del cierre de edición. Ahora esta y las demás operaciones editoriales se las tiene que hacer permanentemente todo el tiempo. No hay acumulación diaria de acontecimientos para su destilación cada 24 horas, sino un flujo continuo que exige realizar continuamente todas las operaciones antaño sometidas al ritmo diario, dice Alonso, un especialista en comunicación. Y añade, estamos frente a una verdadera revolución en la comunicación que confunde todas las fronteras y límites entre 3 colectivos antes claramente diferenciados: periodistas, lectores y protagonistas. Todo el mundo quiere ser protagonista y nadie espectador, reafirma por su parte Gerardo Reyes. Hay reporteros con Twitter en cada esquina y hemos perdido el privilegio de definir lo que es noticia, añade.
Y lo ratifica el español Eduardo Atsuar, especialista en comunicación. En estos contextos, la información, dice, se convierte en entretenimiento y es el usuario el que crea y distribuye el contenido. Y es que el antiguo lector ha pasado de idolatrar a los periodistas a querer sustituirlos. Y a nadie se conforma con la primera página, quiere su primera página. De ahí que al propio ciudadano ya no se le puede considerar simplemente como un consumidor, sino que se convierte en un prosumidor, un nuevo e interesante rescate del sujeto, siempre y cuando medie la responsabilidad social. La lectura de los periódicos ha dejado definitivamente de ser la oración matinal del hombre moderno, como lo supuso Hegel en alguna ocasión. Ahora, al teléfono celular de cualquiera le llegan alertas y, entre informaciones sobre las estrías de la reina del pop, los estragos de la fiesta de ayer y el partido de fútbol de mañana, puede enterarse de las principales noticias del país y el mundo. Si a todo lo anterior aumentamos la expansión de la cultura de gratuidad, está claro que nos encontramos al borde de la extinción de los medios de comunicación tradicionales, insiste Alonso. ¿Extinción? Hay quienes están seguros de ello. Un estudio de Future Exploration Network realizado en Estados Unidos llega a conclusiones bastante apocalípticas. Para esta organización, en el país del norte, la prensa escrita desaparecerá ya el próximo año, 2017. En Canadá lo hará en el 2020, el primer país hispano en el que se acabarían los periódicos impresos desde España en el 2024, mientras que Brasil es el primero de los hispanoamericanos. El año previsto es del 2027. Le siguen México en el 2033, Uruguay y Chile en el 2035, en Argentina en el 2039 y en el resto de países a partir del 2040, entre los cuales se encontraría Ecuador. A decir del reconocido blog hispano-argentino Paper Papers, estas no son sino futurologías y supercherías. De hecho, pues para el próximo año el periodismo norteamericano seguirá como está hasta el momento. Otros estudios menos desalentadores no se arriesgan a entrar en estas supercherías, pero sus conclusiones apuntan igualmente a una desaparición de la prensa escrita, al menos en su concepción actual. Según una encuesta realizada a las audiencias por parte de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, con sede en España, todavía hay un importante 42% de los lectores que prefiere leer el periódico de papel. Pero, ¿qué es lo que leen? He ahí el quid del asunto. Según el mismo estudio, analizado por Claudia Benazzini, quienes acceden al periódico impreso lo hacen para leer editoriales y columnas de opinión, así como temas de profundidad. En otras palabras, aspectos de contenido y análisis, no de información. Humberto Eco fue uno de ellos. Cuenta que en la mañana hojeaba el periódico mirando los titulares y, por ellos, dice, me doy cuenta de que casi todo lo he sabido la noche anterior. Como mucho, me leo un editorial o un artículo de opinión. Esta es la crisis del periodismo contemporáneo y de aquí no se sale, dice el semiólogo italiano. ¿El futuro del periódico impreso es entonces la extinción? Mi apuesta es que no. Pues hay salidas y muy dignas para que aquel que ha sido el periodismo por antonomasia siga subsistiendo. Aquí voy a ensayar dos propuestas de las manos de varios analistas. La primera no es otra que volver a los orígenes de la prensa escrita, a su razón de ser, esto es, al periodismo de análisis y explicación, tan venido a menos en esta época de la hiperconectividad, bautizada como la era de lo líquido, donde todo tipo de información fluye sin cesar. Es la vaporosa era de la instantaneidad, en palabras de Carlos Carnicero, de elperiódico.com. El problema de la era de lo líquido es que ese gran flujo informativo destruye el hábito de análisis, dice Atsuar. Y no solo eso, por el imperativo de la hipervelocidad, ya no es posible la contextualización de los hechos, la contrastación de la información, la verificación de la noticia, la rigurosidad idiomática, la exactitud de precisión en datos, fechas, cifras, nombres, que son algunos de los estándares de calidad de la información. Estándares que incluso
antes de que terminen de asentar sus reales en las salas de redacción, de a poco van convirtiéndose en letra muerta y solo tendrán ya cabida en los manuales de redacción, donde se mantendrán como material de estudio de lo que pretendió ser el periodismo en la era de lo sólido. Este conjunto de situaciones son quizá las que llevan a José Luis Cebrián, periodista de larga data, a arriesgar una contundente afirmación: estamos muertos, pero todavía no lo sabemos. Así lo dijo sin sorna en una entrevista a Jot Down. Aunque su frase es ciertamente metafórica, ilustra muy bien lo que para muchos está sucediendo en la industria mediática actual. Por eso, Atsuar insiste en producir información de calidad. Si la prensa de papel llega caducada al lector, dice, hay que conseguir vender información de calidad al lector hiperconectado e hiperindividualista del presente. Esto pasa por producir menos noticias, por dotarlas de un contexto mucho más trabajado que haga la información que damos única y comprensible. Gerardo Reyes, desde su experiencia como investigador periodístico, completa la idea. En medio de esta marejada de protagonismo informativo, en la que casi nadie quiere ser espectador, los periodistas tenemos que continuar aferrados a las pautas de responsabilidad, independencia y sosiego investigativo. Periodismo con sosiego, pausa y respiro versus periodismo vertiginoso, apresurado, atolondrado. Periodismo con responsabilidad social versus periodismo de atropellamiento. Periodismo creador de ciudadanía versus periodismo de cafetín y pacotilla. He ahí la disyuntiva. José López García, catedrático de periodismo de la Universidad de Santiago de Compostela, enfila su propuesta por esta misma línea. Para él, la primera fórmula es un periodismo de calidad. Buenas historias, bien contadas, bien documentadas, interpretando y anticipando consecuencias y ofreciendo valor añadido respecto a otros medios de comunicación. Porque para informarse, para el flash informativo, dice, el público ya cuenta con los medios audiovisuales y ahora con Internet. Como vemos, un periodismo íntegro e integral no es posible de un día para otro. Hay que darle al periodista el oxígeno necesario para que su trabajo cumpla con los más elementales estándares de calidad de la información. El día a día es un limitante. La periodicidad semanal se impone. ¿O acaso es posible hacer periodismo de explicación en un trino de 14 caracteres, con rumores que se confunden con noticias reales, sin importar los estándares de calidad de la información, sino muchas veces solo buscando tener 2 minutos de fama? Reyes tiene claro el panorama. El periodismo de investigación es el que marca la diferencia con el periodismo diario. Así las cosas, que el lector se siga enterando de los acontecimientos diarios por la radio, la televisión, las redes sociales y también las versiones en línea de los propios medios impresos, como lo viene haciendo ahora, con todo el riesgo de falsedad, banalización, farandulización, superficialidad que pueden implicar muchos de esos contenidos, tal cual lo estamos viviendo ahora. Que el presente continuo, la instantaneidad incesante, quede en manos de los medios virtuales y audiovisuales. Que la explicación, la interpretación, el análisis, el debate, la investigación, el encuentro de ideas lo hallemos semana a semana y podamos disfrutar de ellas en la tranquilidad del fin de la jornada semanal, cuando ya se apagó el vértigo del día a día. O, ¿por qué no?, que también nos acompañen durante el transcurso de la semana. Esta es, de hecho, la apuesta vanguardista de El País Semanal, la revista dominical del diario El País de España, que desde el pasado 3 de abril estrena contenidos y diseño. El objetivo, dice el diario, es el mismo que la publicación ha perseguido desde su primer número: reivindicar, en medio de un mundo cada vez más trepidante y fugaz, el periodismo de largo alcance, la espectacularidad de las imágenes y el placer de la lectura. Periodismo de largo alcance, investigación profunda, creatividad y provocación, placer de la lectura,
¿para qué darle más vueltas? No es la primera vez que se oyen propuestas sobre la necesidad de que los diarios impresos den un paso al costado y comience el imperio de los semanarios. El semiólogo y escritor italiano Umberto Eco ya expuso esta idea en una entrevista realizada a propósito de su última novela, Número Cero, referida a las prácticas periodísticas, pero en su versión negativa. En esa entrevista argumenta sobre la necesidad del cambio de periodicidad en los medios impresos. Eco recuerda que antes el periódico contaba lo que pasaba el día o la tarde anterior. Pero desde la invención de la televisión, el periódico te dice por la mañana lo que tú ya sabías y ahora pasa igual. Por eso se pregunta, ¿qué debe hacer un diario? Y se responde tajantemente, tiene que convertirse en un semanal, porque un semanal tiene tiempo, son 7 días para construir sus reportajes. Si lees Time o Newsweek, continúa Umberto Eco, ves que varias personas han contribuido a una historia concreta que han trabajado en ello semanas o meses, mientras que en un diario todo se hace de la noche a la mañana. En conclusión, si en esta era de lo líquido, la investigación, la explicación, que han sido las razones de ser de la prensa escrita, no son posibles, no lo son solo en el diarismo. Por eso es que quien estaría predestinada a la extinción no es la prensa escrita en general, sino la prensa escrita diaria, al menos en su concepción actual, es decir, cuando no se da tiempo para el análisis, la investigación, la explicación. Luis Bassets, actual director adjunto del diario El País, lo proclama con claridad. Nada hay tan deprimente como la noticia de que ya no volveremos a dar noticias. Está claro que en cuanto a la velocidad en la difusión de información, a los medios impresos les es imposible rivalizar con Internet, el monstruo de la hiperconectividad. Es como ponerle a competir a las señales de humo con WhatsApp. Así las cosas, bien podremos estar diciendo en poco tiempo más adiós a los diarios, bienvenidos los semanarios. Este sería, además, el fin definitivo, en la prensa escrita, de la tan famosa pirámide invertida de más de siglo y medio de vigencia que, para el cronista argentino Martín Caparrós, no es sino un gesto de resignación del periodismo más humilde. Mi lector no va a llegar ni a la 10ª línea, entonces le cuento todo en las 5 primeras. Y así la profecía se cumple. Como yo le conté todo en esas 5, el lector supone que no hay razón para llegar hasta la 10ª. La pirámide invertida es un periodista confesando su impotencia, dice Caparrós. El semanario será, sin duda, la inobjetable oportunidad de rescatar la prensa de las manos de la banalidad y la sinrazón, de las redes sociales, donde se rinde homenaje más al ego del que funge de emisor que a la función social del periodismo. Se podrá evitar que se cumpla el temor de Eco de que Internet tome el puesto del periodismo malo. En el semanario se podrá hacer verdadero periodismo ciudadano, ese que promueve el debate y la reflexión y, por ende, propicia el saludable ejercicio de la democracia. Así, finalmente, podremos dejar que Descartes duerme el sueño de los justos y no permitir que se trastoque su centenaria frase por esta otra que bien podría encuadrar en esta era de la posmodernidad. Pienso, luego Facebook, Twitter, luego existo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amables a todos por estar aquí, por acompañarnos y por compartir estas reflexiones. Yo empezaría diciendo que, bueno, la motivación para hablar de la gestión de medios y la crítica de medios sí también nos pone a pensar en algo que resulta ya recurrente, pero me parece que todavía no encuentro una respuesta adecuada a una investigación más profunda de este tema, que es de qué crisis hablamos cuando hablamos de crisis de periodismo. A mí me parece que ahí hay que ser mucho más rigurosos, mucho más serios en el abordaje de una temática de esta naturaleza. Porque si vamos a hablar de crisis, por los datos que nos presentaba José Villamarín, por ejemplo, de periódicos que cierran, pues sí, hay una crisis de unos negocios que se van cerrando.
pero también podríamos poner unas estadísticas de qué cantidad de páginas web y de cuánta información de buena calidad circula en este momento en muchos medios de comunicación, y también el incremento y la aparición de muchos medios de comunicación en zonas y regiones del mundo donde no necesariamente están las organizaciones como la CIB o otro tipo de organizaciones. Porque, por ejemplo, uno podría mirar las cifras de lo que es la circulación de periódicos, por ejemplo, en Asia. Y si uno mira eso, entonces yo no sé si a eso se le podría llamar crisis de periodismo si vamos por ese lado. Yo más bien lo que creo es que aquí, y hay que resaltar algo muy importante, porque mencionaba José Villamarín constantemente la palabra periodismo escrito. Yo creo que el problema es del periodismo impreso, porque el periodismo escrito lo seguiremos haciendo, sea en los soportes que sean, y sea con el tiempo que sea, en el idioma que sea, o con los jeroglíficos que sean. Siempre será el periodismo escrito el que se haga, incluso para hacer un programa de televisión. Entonces me parece que esa distinción es fundamental a la hora de plantear estos temas, porque si no confundiríamos que la crisis es de una forma de escribir y de hacer periodismo escrito, y no, me parece que es un problema del periodismo impreso, que eso tiene otro enfoque, otro análisis. Yo lo que me preguntaría en este momento es, ¿qué es ser periodista ahora y qué es hacer periodismo ahora? Que me parece que eso va atado a un conjunto de inquietudes y de dudas que existen en este momento, no solamente en las facultades de comunicación y en los periodistas o en los estudiantes que aspiran a ser periodistas, sino incluso, me parece que es más grave la situación en los actores, en los periodistas que están en las propias redacciones. Porque quizás aquí hay periodistas y especialistas, investigadores que podrán profundizar más. Yo por ahora estoy dedicado a hacer el diario todos los días, y a veces no alcanzamos a congelar un momento el tiempo y mirar qué está pasando ahí, pero a veces hacemos ese ejercicio y miramos qué es lo que pasa. Porque yo me he hecho también la pregunta que quizás plantea José Villamarín, ¿qué es ser noticia? Pero yo diría otra pregunta más complicada todavía. ¿Los periodistas necesitamos de los medios ahora? ¿Cuántos periodistas hacen un gran oficio sin necesitar de un medio de comunicación? Yo he ido a algunas ferias de libro, a la de Bogotá, ahora estuve en la de Buenos Aires, por ejemplo, y me sorprende y me agrada muchísimo que haya una sección de libros de periodistas, que no necesariamente están trabajando en los medios de comunicación. Y hay muchos, no pocos. Me parece que eso es muy significativo de por qué los periodistas no necesitamos de los medios para hacer gran periodismo. Y les voy a poner el caso de Argentina, que es el más fresco. Todo el periodo del kirchnerismo, ¿cuántos libros de periodismo se produjeron y cuántos libros seguirán produciéndose en la era Macri, para llamarlo de alguna manera? Ya salieron los primeros libros, ya están ahí en las librerías los primeros libros sobre el gobierno de Macri. ¿Quiénes lo hicieron? Periodistas. ¿Estos periodistas están trabajando en los medios? No están trabajando en los medios. ¿Es malo el periodismo que hacen? No es malo el periodismo que hacen. Y al contrario, le están dando un rigor, un valor al periodismo que por mucho tiempo no lo tenían, porque efectivamente los periodistas estábamos comprometidos, que casi esclavizados, a ejercer este oficio solamente en medios de comunicación, sea televisión, sea prensa escrita o impresa y la radio. No, tan es así, pero tan es así que el gran género por excelencia y uno de los que más se vende en América Latina es la crónica. Y tenemos antologías ya de crónicas de periodistas que no necesariamente publicaron en un medio de comunicación esas crónicas, o necesitaron precisamente de que el acompañamiento a ese proceso de elaboración venga de una estructura industrial, administrativa, empresarial, llamada medio de comunicación. Y yo creo que ese factor, ese elemento, ojalá en las universidades, los profesores de las universidades pudiesen hacer investigaciones para saber si efectivamente los periodistas necesitamos de los medios para hacer un buen periodismo. Sí, en términos formales, clásicos, tradicionales, podríamos decir que ahí se tiene que seguir haciendo ese periodismo. Y la otra pregunta es que ya en la práctica, viviendo todos los días, si es que los medios necesitan de periodistas, pues. ¿Están necesitando de periodistas? Yo lamentablemente tengo que decir que a veces por la formación de los periodistas que vienen de las facultades de comunicación, donde hay profesores que nunca han estado en una redacción y que no saben lo que significa moverse en el vértigo, en el tráfago de lo que es hacer la noticia diaria, forman periodistas que cuando llegan a las redacciones no tienen ni idea de lo que es hacer
un tema concreto con profundidad o con lo que planteaba o demandaba José Villamarín para que la gente entienda. Y entonces nos vemos obligados a buscar y a contratar a especialistas en temas que los periodistas no manejan, o a especializar a los periodistas con todo lo que eso implica, y algunas empresas periodísticas no se la juegan y no van a querer, a formar a periodistas para que hagan bien el trabajo en determinados temas. Y entonces, por ejemplo, en las secciones de economía, los medios han tenido que contratar economistas que se les prepara para que escriban temas económicos, porque los periodistas que salen de las facultades de comunicación no están preparados para hacer periodismo económico de calidad y de profundidad, en medio de una competencia muy fuerte sobre esos temas, porque ya no hay periódicos exclusivamente generalistas, ahora ya hay periódicos digitales especializados. Entonces, si uno quiere saber algo más de economía, va a un periódico digital especializado en economía. Uno quiere saber un periodismo de medio ambiente, de conservacionismo, o etcétera, y va a un portal donde hay especialistas que están tratando el tema de modo periodístico y académico también. Entonces, las dos preguntas, yo sí creo que motivan, nos plantean una urgente respuesta por parte de investigadores sobre este tema. Los periodistas necesitamos de los medios. Los medios están necesitando de periodistas para informar sobre temas cada vez más complejos. O pongamos el caso concreto de Guardian, cuando aborda los temas de las guerras en Medio Oriente, o cuando participa Gran Bretaña en esas invasiones orquestadas por la OTAN, ¿los que hablan de las guerras son periodistas o son especialistas militares? O lo que hace Russia Today en un portal cuando trata temas, por ejemplo, del conflicto en Siria. Claro, los periodistas exponen su cuerpo, su vida en la cobertura del instante, pero los temas de los que la gente quiere saber y entender lo que está pasando, no necesariamente los hacen los periodistas. Ahora, todo esto yo creo que hay que entenderlo en la perspectiva de que cuando estamos planteando estos asuntos, saltan las coyunturas, y a mí me parece válido que sobre las coyunturas también tengamos una mirada mucho más compleja, mucho más densa, mucho más estructurada para entender por qué ocurren los acontecimientos, más allá de que lo cubran o no los medios de comunicación. Porque parecería que si no es porque existen los medios de comunicación, el acontecimiento desaparece, y no es así. Concretamente, con el caso del terremoto de Ecuador el 16 de abril pasado, me parece que se ha instaurado ya una falsedad, una falacia, que me parece que hay que discutirla más a profundidad. Se dice que 2 horas después de ocurrido el hecho, nadie informó. Y aquí hay pruebas y testimonios, y la investigación puede demostrar que en el mismo instante en que ocurría el terremoto, por ejemplo, la radio pública del Ecuador estaba dando la noticia. Lo estaba dando. Y Radio Universal, Radio Universal Pichincha Estéreo de aquí de Quito, también la estaba dando. Y hay un periodista, para que no piensen que es por defender a los medios públicos, sino Washington Yepes, que puede dar su testimonio de cómo él estuvo ahí informando inmediatamente. ¿Por qué digo esto? Porque incluso los académicos y los periodistas y algunos críticos parece que están colgados solamente de la televisión, pensando que solamente ahí está la noticia, y ya hemos vuelto como indispensable que solamente la televisión sea la que informe, cuando hay momentos de crisis donde, por ejemplo, el único medio que puede transmitir efectivamente es la radio, y los radioaficionados que estuvieron ahí. Y entonces me parece que ahí hay un tema también que nos involucra a tratar de esto, y es, nos hemos acostumbrado tanto a ver tanta tragedia, tantas películas de terremotos, de incendios, de invasiones, etcétera, que no será que en la mente de los ciudadanos y de algunos académicos y de algunos periodistas no estarán pensando que hasta los terremotos tenemos que transmitir en vivo, que hasta las guerras tenemos que transmitir en vivo para satisfacernos y decir, sí, efectivamente hemos vivido esta situación tan grave, y ahora sí agradezco a este medio de comunicación por haberme hecho sentir el drama y el dolor que han pasado los habitantes de ahí. ¿O es que acaso hemos vivido en esta tragedia a los periodistas bullangueros y de selfie que van a las coberturas, se instalan detrás de los muertos, como hizo una periodista, y dijo, miren, acá atrás de esta pared se encuentran, y comienza a llorar y decir, se encuentran varios muertos? Y ella estaba muy bien fundada, con una mochila, no había sudado, no había pasado absolutamente nada, y los muertos no se veían en la pantalla. Pero ella decía, a 2 kilómetros de distancia, ahí están los muertos. Eso me parece que también puede hablar de una crisis del enfoque del periodismo, de cómo abordamos las tragedias, de cómo abordamos los procesos políticos, económicos, sociales, culturales, de nuestras sociedades tan complejas, tan cambiantes, tan vertiginosas, que aparentemente el drama de un día se borra con el drama del siguiente día, y el tuit de un día acaba con el tuit del otro día. Y yo creo que en esa perspectiva sí hay que pensar que en este caso, por ejemplo,
no hemos visto hasta ahora las crónicas del terremoto. Porque en la urgencia de informar de lo que está pasando, creo que la realidad nos ha devuelto a una situación que es básica del periodismo, que es servir a la sociedad para que pueda tomar decisiones inmediatas en situaciones de urgencia y de tragedia. ¿Qué era más importante? ¿Que la periodista se pare detrás de la montaña y diga que haya muertos, o que le diga a la gente sin que aparezca su cara siquiera? Ojalá anónimamente diga, este momento lo que se necesita es esto, está ocurriendo esto, las autoridades tienen que hacer esto, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que son básicas del periodismo. Más allá de si se responden a las 7 preguntas de la pirámide, etcétera, etcétera. No, hay que decirle a la gente lo que está pasando y hay que explicar lo que está pasando. Y me parece que ahí hay un reto de todos. Y yo quería abordar esto porque creo que cuando se habla de crisis de periodismo es como que el ejercicio periodístico en sí ha cambiado con la tecnología. El ejercicio, la deontología de este oficio, la deontología de los periodistas no cambia con la tecnología. Porque si no, revisemos la historia del periodismo y revisemos la historia de los medios de comunicación y nos vamos a dar cuenta que los respaldos, los registros, cómo se traslada la información, no modifica esencialmente la conducta y el deber ser de un periodista. No lo va a modificar fácilmente. Lo vuelve más vertiginoso, más rápido, más incluso instantáneo, online, en tiempo real, etcétera, pero las normas básicas no van a cambiar. Y yo por eso creo que hay 4 obligaciones fundamentales que no van a cambiar nunca, y que a mí me parece que además de que el formato sea bonito y de que tenga pues, reportajes de profundidad o de noticia inmediata, de flash informativo, estas 4 características fundamentales no van a modificar nada, sino que van a volver mucho más intenso y mucho más profundo el trabajo de los periodistas en los formatos que sean, en las circunstancias que sean. Y la primera y ante todo me parece que la obligación de todo periodista es pensar. Y esto que parecería obvio, no pasa. No se piensa ya a la hora de ejercer el periodismo, sino que se actúa con un automatismo, con unos lugares comunes. Salta toda esa acumulación que viene cargada de ver incluso ciertos heroísmos en las películas sobre lo que se hacen o lo que hacen los periodistas de Hollywood. Si algo, por ejemplo, es valioso de los últimos premios Oscar, es que la película Spotlight pone en evidencia que un grupo de periodistas se puso a pensar un tema que posiblemente no era llamativo para alguien y que les costó mucha plata además. Más de $1 millón se gastaron en esa investigación, les costó mucho tiempo, pero pensaron el tema, lo debatieron, lo discutieron, lo elaboraron, lo transformaron en una idea que podría jalar la necesidad de resolver un problema social que había ahí, que es hasta ahora la pedofilia. ¿De parte de quiénes? De quienes dicen representar a Dios en la tierra. Y eso de pensar, creo que este momento es una de las carencias que nosotros deberíamos pensar mucho más para saber si efectivamente estamos asumiendo el periodismo como un ejercicio responsable. No importa si es público, privado, comunitario, si está a favor del gobierno, está en contra del gobierno, si yo soy más puro, yo soy más casto, yo sí no me meto con el gobierno, yo soy más casto que vos porque vos estás en el gobierno. No, aquí lo que se intenta y se quiere es que todo ese ejercicio sea pensado. Segunda cosa es que los periodistas aprendan a mirar. Que estoy diciendo cosas básicas, pero parecería que se olvidaron. Y por eso cuando se discute en las redacciones, de lo que menos se discute es del pensar o de qué van a ver los periodistas cuando van a la calle. Y ya nos ha pasado, y en el Telegro, por ejemplo, hemos trabajado en esa línea, es que se acomodaron tanto estos famosillos periodistas de la televisión y de la prensa que ya no se bajan del carro, sino que le dicen al fotógrafo, al camarógrafo, dile, pregúntame cómo se llama este señor, averigua cuánto cuesta esto, y desde el carro hacen la pregunta, ya no se enlodan, o si se enlodan es con unas botas para entrar y hacer el selfie otra vez. Pero no miran, no ven lo que está pasando. Van al estadio y en vez de estar viendo el partido, están viendo en el tweet lo que va comentando la gente y ya no ven ni siquiera el partido, ni cómo se comporta la hinchada en un estadio. Y si ustedes ven las crónicas entre comillas, quiero decir además, de los partidos de fútbol, de los acontecimientos, son las crónicas de la mirada del periodista que estaba viendo el tweet. Y además, yo me he parado al lado de donde está la zona de periodistas deportivos y no están viendo el partido. Entonces yo le he preguntado a los periodistas deportivos de mi diario, ¿de qué partido me vas a hablar si no estabas viendo el partido? Estabas chateando. Y el partido hay que verlo los 90 minutos.
Y ese creo que es un tema que está en discusión. Y la otra cosa que parecería obvia, pero que también pasa, es que no escuchamos. Y una obligación es escuchar. Y escuchar, no hablar. Porque aquí parecería que los que más hablan son los periodistas. Y hay entrevistadores que no le dejan hablar al entrevistado, sino que habla él constantemente. Y él es el que coloca los temas, las posturas, las tesis, etcétera, y ya no escucha. Ya no le escucha al entrevistado. Ya no le escucha a la gente para saber qué estaba pensando la gente o qué información me está trasladando la gente para poder yo elaborar una noticia, un reportaje, una crónica y mucho más pues en una entrevista. Si uno ya no escucha en una entrevista, ya pues de qué estamos hablando. Y entonces estas cosas que parecen elementales cerraría con algo que puede resultar a mucha gente romántica. Y algunos me han dicho, pero eso es romanticismo puro. Y eso no funciona. Y quizás Omar aquí Rincón sabe de lo que estoy hablando. Es el periodismo del sentir. Hay que sentir. Hay que estar con todos los nervios, toda la estructura neurológica, nerviosa, sanguínea, puesta para sentir lo que se vive para poder hacer periodismo. Las cifras todas esas cosas no sirven para nada si la gente no hace periodismo sintiendo lo que pasa. No pasa nada si es que uno no siente lo que está viviendo. Así sea el partido de fútbol, sea el acontecimiento más trágico o sea el show más grande que pueda haber. A mí me parece que una de las cosas que también están planteadas ahí es si nosotros, con todo esto que les acabo de decir, estamos efectivamente hablando de medios de comunicación, medios informativos, o solamente, ya estrictamente hablando, hablamos de medios de entretenimiento. Y digo entretenimiento en el más amplio sentido de la palabra. Y les digo, vayamos por partes. Los periódicos impresos están hechos ahora más para leer o para entretener. Porque ya a veces ni siquiera se escribe, se pone una foto de este tamaño, una gran foto, un pie de foto y se acabó y eso es todo. Entonces me he entretenido viéndole y además ni siquiera a veces la foto es muy informativa. Y hay manuales de periódicos absolutamente comerciales donde dice, no pongas tanto texto, la gente no lee. Pon más fotos, pon el título más grande. Quizás la gente se queda con el título nada más y esa es otra materia de análisis que habría que considerar. Las emisoras que tienen informativos, porque por ejemplo en el caso ecuatoriano, para el tema del terremoto, por ahorrarse platica, los medios de comunicación no tienen periodistas a las 24 horas. Es más, trabajan con la agenda de la función pública, de las autoridades, hasta las 5:30 se van a la casa y hasta luego y no pasó nada. Y esperan que uno de turno por ahí que esté en alguna parte pueda, si es que hay un incendio o algo, pueda cubrir esa situación. Entonces las emisoras que se dedican a algo informativo, primero no tienen periodistas todo el tiempo, sino que en algunos casos lo que hacen es conectarse, como pasa en el Ecuador. Y José Villamarín debe saber porque se ha hecho esos casos. Se conectan a Radio Francia Internacional, a La Voz de América de los Estados Unidos, se conectan, enchufan y allá. Ni siquiera tienen un sonidista que esté preocupado de eso. Y los canales de televisión, tenemos en el Ecuador particularmente una cadena informativa 24 horas para que la gente, aunque se levante a las 2 de la mañana, pueda conectarse si tiene insomnio para saber qué está pasando en el mundo en ese momento. No hay. Y claro, le achacan a la ley de comunicación muchas cosas, pero esa creo que no tiene nada que ver con la ley de comunicación. Entonces, yo lo que digo es, pensemos entonces, y con esto quiero cerrar, pensemos si todo esto que estamos hablando es para hablar de periodismo o de un negocio que es hacer infoentretenimiento. Y con eso ganar mucha plática también. Porque efectivamente el infoentretenimiento sí paga, y ustedes pueden observar en las pautas comerciales, en los auspicios comerciales o publicitarios, ¿dónde están poniendo la publicidad? Están poniendo en los suplementos culturales. ¿Ponen en el suplemento cultural Cartón Piedra esa información en la publicidad? No la ponen. Si nosotros les decimos a anunciantes que mira, vamos a poner una foto de Shakira dando a luz, vamos a poner no sé qué, eso sí, inmediatamente, ¿cuánto? ¿Dónde lo pongo? Inmediatamente. Y es así. Ahora bien, yo sí creo que en esa perspectiva sí hay unos procesos que están ocurriendo ahí y que a mí al menos me permiten pensar que estamos construyendo sobre la dinámica de lo que estoy hablando unos procesos más interesantes sobre eso. Por ejemplo, en el diario El Telégrafo nos propusimos que el domingo nos sacamos el periódico y no por ahorrarnos plata.
sino que dijimos a la gente los domingos le interesa leer y entonces hemos hecho, en vez de hacer un periódico tradicional, hemos hecho una revista que se llama Séptimo Día, que circula como si fuese el diario. Y ahí todos los periodistas, todos los corresponsales nacionales y extranjeros tienen la obligación de escribir grandes crónicas, grandes entrevistas, grandes reportajes gráficos, los fotógrafos y grandes temas de investigación sobre determinados asuntos. Y eso se va construyendo, como dice José Villamarín, se va construyendo, no pues ahora. Este día que hoy es jueves, eso ya está prácticamente hecho y sale el día domingo. Y yo este rato salgo para allá a revisar cómo está la edición para ver ya para mañana montar la portada y lanzar el domingo eso. ¿Qué ha significado eso? ¿Qué ha significado eso? Lastimosamente, y digo con franqueza, las facultades de comunicación de este país, las 35 facultades, de eso no se ocupan. No han investigado el impacto que tiene. Nosotros hemos incrementado el 30% de la lectoría y hemos aumentado el 15% de las ventas por hacer ese producto. En un país que supuestamente nadie lee. En un país donde los medios públicos nadie los lee. Y nosotros les agradecemos a la gente porque ahí no aparece correísmo, gobiernismo, oficialismo. Ahí hay periodismo. Y yo creo que además ha sido un gran mérito para los propios periodistas haberse esforzado en esas estructuras, en esas propuestas, a hacer periodismo de calidad. Y a mí me parece que además hay que valorar otras cosas. El periodismo escrito, no el impreso solamente, el periodismo escrito tiene lectores. Y nosotros podemos mostrar las estadísticas y podemos trabajar en eso porque hemos visto cómo hemos pasado de que en promedio nos leían 2 minutos o abrían el periódico y ahora hemos pasado a un promedio de 5 minutos en los últimos tiempos gracias a que hemos fortalecido esa estructura de periodismo de lo que hemos hablado. Claro, cuando uno revisa, por ejemplo, las notas más leídas, de las cuales se han hecho noticias en los otros medios, revisen cuáles son las 10 notas más leídas del 2015 del Diario de Comercio y cuáles son las 10 notas más leídas del Diario El Universo que ellos mismos propusieron. Y fíjense qué es lo que se lee. Y yo sí les podría mostrar, no es ahora el momento, pero les podría mostrar cuáles son las 15 notas más leídas del año 2015 del Diario Telégrafo y vamos a ver que la diferencia de las temáticas, de los tópicos y de los asuntos tratados en esas 15 noticias no tienen nada que ver con las 10 más leídas de los otros periódicos. Y esto no es publicidad, están las cifras ahí, pueden investigar, no me corresponde a mí justificar o explicar con publicidad o propaganda, están las cosas planteadas ahí. Entonces yo sí creo que efectivamente, cierro con esto, no creo que haya una crisis de periodismo, creo que hay una crisis de enfoque de cuál debe ser el periodismo que estamos haciendo los periodistas en el mundo. Segundo, el periodismo escrito es el que mejor está este momento. Tercero, los periodistas no necesitamos de los medios para hacer buen periodismo. Y creo que los medios no están necesitando necesariamente de periodistas para hacer ese infoentretenimiento o ese tipo de periodismo comercial que se está haciendo en este momento en el mundo. Y cuarto, les diría que las 4 cosas fundamentales para hacer buen periodismo no van a cambiar jamás. Sea con un tweet, sea en una página web, sea en un portal, sea en un periódico, sea en una revista, sea en un noticiero o en lo que sea. Hay que pensar, hay que mirar, hay que escuchar y hay que saber sentir. Muchas gracias. Soy una periodista que cuando llegué a mi primer trabajo en Ecuavisa, en Guayaquil, y tuve que elegir si me iba a noticias con una muy buena propuesta o si me quedaba en el área de producción de televisión, y miré lo que hacían en noticias, decidí, ese no es el lugar para mí. Yo no puedo ir a ruedas de prensa de autoridades políticas y tratar de pelearme por ponerle el micrófono al alcalde de turno o al congresista de turno. Yo no puedo perseguir la noticia y hacer un lead de pirámide invertida y dedicarme a eso cuando lo que me apasiona y por qué estudié periodismo era porque quería contar historias. Y el periodismo en mi país en ese momento no me daba el espacio para contar historias. Hace algunos años, cuando estaba en la Facultad de Comunicación de la UES, daba una conferencia que se llamaba "Han secuestrado el periodismo en mi país". Y el periodismo estaba secuestrado en mi país, al menos esa era mi visión. Era un periodismo
en el que algunos medios, el director de noticias, porque además creían que periodismo era eso, y yo desde la producción de televisión contaba historias y hacía periodismo, solo que no en el noticiero, no en la prensa escrita, no en el diario ni en la revista, sino en otro lugar. Ese periodismo estaba secuestrado. Algunos directores de noticias del Ecuador eran abogados, algunos. El de Teleamazonas fue abogado mucho tiempo, en algunos medios. Y uno se preguntaba, ¿por qué los abogados quisieran hacer periodismo? Y entonces fui donde el decano, yo era decana en la universidad, y fui donde el decano de Derecho, y le pregunté, ¿por qué los abogados están dirigiendo los noticieros en ese momento en Ecuavisa, en Teleamazonas? El periodista más importante era... Y un amigo mío me dijo que había conversado con un político importante, mi amigo era economista, y él quería ser presidente de la República. Y me dijo que conversó con un político muy importante de Ecuador y le dijo, hazte periodista. Es la manera de ser político en Ecuador. Estoy contando historias de la vida real. Les dije que me gusta contar historias. Y entonces mi amigo se hizo locutor de noticias, solo que necesitaba plata para hacerse político y no tuvo la suficiente. Y efectivamente el periodismo estaba secuestrado. Había desaparecido la crónica que dices que tanto usamos, habían desaparecido todos los géneros que nos permitían contar esas historias que nos acercaron a muchos a las facultades de comunicación. Yo no me acerqué a la Facultad de Comunicación porque me interesaba ni un poquito la política, no me interesaba si se peleaba el alcalde con el presidente y por cierto me sigue teniendo sin cuidado los chismes de los políticos, pero parecía que ese era el quehacer del periodismo en Ecuador, un periodismo en el que aún en muchos casos tenías que hablar o desde la oposición o desde el apoyo al gobierno y tal como acaba de describir Orlando, prohibido pensar. Sí. Y parecía, y todavía algunos quisieran decirnos a los comunicadores, está prohibido pensar. Periodista solo es el que está en el noticiero o en el periódico, y periodistas no son ustedes los que les gustaba contar historias. Y recuerdo a una periodista ecuatoriana, Sandra Hidrobo, que escribió un libro que hablaba de la ficción de la no ficción, porque resultaba que yo, que había resuelto ir a contar historias al área de producción, era ficción, según el canal. Pero ellos, los que hacían el noticiero, ellos no eran ficción, ellos contaban la realidad. Pero cuando yo miraba lo que ellos hacían en los titulares del periódico o lo que ellos hacían en los noticieros del día, eso era ficción. Ellos elegían a quién entrevistar. Ellos elegían desde dónde hacer la toma. Si yo la hacía desde arriba era pequeñito ese señor, y si yo la hacía desde abajo él era grande e importante. Yo podía desde la noticia manipular la historia, elegía a quién entrevistaba después de ese accidente. Me convenía entrevistar solo al que decía que el accidente no había tenido importancia. Otro día me convenía entrevistar al que decía que el accidente había sido gravísimo y que el culpable era aquel. Eso era más ficción que las historias que yo contaba desde producción. Y entonces empecé a pensar, ese periodismo no me gusta, el de la catapulta política, el de la maquinaria de contenidos sesgados, el que mostraba intereses de grupos de poder. Allí estuve dentro de esos medios y pensé, tengo que trabajar en otro lugar que me permita no elegir ni a los de izquierda, ni a los de derecha, ni a los de gobierno, ni a los de oposición, ni a los que quieren estar a favor de los grupos de poder o económicos. Tengo que elegir un lugar en el que yo pueda buscar esas historias en cada ciudadano y en cada lugar de mi país y contarlas de una manera interesante. Yo no creo necesariamente que el entretenimiento es malo, más bien creo que lo aburrido es malo. Y cada vez que me presentaban un proyecto de televisión en mi equipo y empezaban, sobre todo los educadores, y empezaban a contarme unas historias tan apropiadas y tan cultas y tan bien contadas y tan profundas, que me aburría tanto que siempre le decía, ya perdiste mi atención, tienes como 10 segundos para que yo me interese en lo que tienes que decir. Y era un reto contar esas historias bien contadas. Creo que García Márquez siempre lo repitió.
Y eso es lo que hacemos los periodistas, eso es lo que hacemos los comunicadores, en cada momento en que nos proponemos buscar esa información que es pertinente, que sirve a las audiencias para construir su opinión, que sirve a las audiencias para estar mejor informada, pero sobre todo que da voz. Les contaron que yo estoy ahora haciendo televisión educativa en diferentes medios, en radio, en televisión, hacemos cosas escritas y también tenemos el primer canal de televisión educativo del país. Pero ¿qué era lo más importante en este país donde, tal como dijo el compañero panelista, las estrías de la reina del pop era lo más importante? Era un país que no mostraba unidad. Yo no sé si ustedes saben que este es un país en el que somos bastante enemigos los costeños y los serranos. Los extranjeros deben de haberlo escuchado. Estamos absolutamente polarizados. Tan polarizados que el año pasado estaba en un congreso de televisión educativa en el que una boliviana que sabía que yo venía de Quito, pero que no sabía que soy de Guayaquil, si ven que mi acento es diferente al de muchos compatriotas que han escuchado hablar aquí. Entonces la boliviana le explicaba a los extranjeros que les pasaba en Bolivia lo mismo que en Ecuador, que los costeños son brutos y vagos y los serranos, no, en realidad eso sucedió, y los serranos son inteligentes y trabajadores. Y entonces me dijo, ¿sí o no, Mónica? Y le dije, claro, por supuesto, solo que ella no sabía que yo era costeña de Ecuador, solo que venía de trabajar en Quito, ¿sí? Entonces el propósito que tenía yo y mi equipo y quienes hacemos la primera televisión educativa del Ecuador era pensar en esta forma de contar historias que sobre todo nos viéramos como una unidad, los ecuatorianos. Una televisión o un periodismo o unas historias contadas en televisión que mostraran la riqueza. La televisión esa que les estaba describiendo de nuestro país era una televisión en la que, además de ser tan importante las estrías de la reina del pop, por si acaso en este país el tinte que más se vende es el rubio, ¿sí? Porque esa televisión nunca fue ni remotamente pública, ni remotamente para todos. Los niños ecuatorianos solo podían salir en el noticiero o en el diario Extra, hablo de la mayoría de los niños ecuatorianos, mocosos, en un puentecito, sobre un estero, llorando y enfermos. A lo mejor a tener una madre al lado, gritando la desgracia de su casa quemada en la isla Trinitaria. Pero ninguno contaba historias de orgullo, espectaculares, que hablaran de nuestra riqueza, de nuestras diferencias, que hablaran con verdadero orgullo de quiénes somos, de dónde venimos, que contaran sus historias locales, que nunca se iban a saber en los medios. Ese era un reto para mí como periodista que contaba historias y que hacía televisión. Contar historias fantásticas, sin una visión folclórica de cada persona de mi país y de los diferentes lugares del país. Para eso estábamos quienes no queríamos ser periodistas de rueda de prensa o periodistas de conflictos políticos. Queríamos hacer cosas que a uno le gustara ver, pero sobre todo queríamos hacer cosas que quisieran ver todos los ecuatorianos, no unos pocos. Y hemos explorado el reportaje en diferentes programas de televisión que han mostrado en grandes reportajes cómo somos los ecuatorianos, cómo contamos nuestras historias y qué historias locales hay en cada lugar. Hemos usado la crónica en diferentes formatos de programas de televisión en los que muchas veces no hubo un guionista que escribió esa historia para darle voz, él, al ciudadano, al niño, al adolescente o al adulto, sino que ellos tuvieron voz y nos contaron sus historias, como siempre debieron estar presentes en los medios de mi país. Hicimos grandes entrevistas. Ahí hay un programa que se llama Sin pelos en la lengua. Por primera vez yo vi enanos protagonistas de un capítulo de televisión de gran entrevista contando su historia, enanos ecuatorianos que contaban cómo era su mundo, cómo eran sus sentimientos, cómo era su vida y sus oportunidades. Obviamente vimos a muchas personas que antes nunca hubieran tenido voz
en los medios del país. Hicimos un noticiero juvenil, pero ahí vuelvo a la práctica del periodismo que ha mencionado Orlando antes que yo, ¿sí? Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Cuando estaba en la facultad, me explicaron que para poder marketear, yo trabajaba en una universidad privada y había que marketear la carrera de periodismo. Entonces había que hacer periodismo digital, periodismo no sé qué, periodismo no sé cuánto. Y yo dije, a ver, un ratito, solo hay un tipo de periodismo, solo hay dos tipos de periodismo, el bueno y el malo, ¿sí? No conozco yo, la verdad, otro tipo de periodismo. El resto es qué técnica y por qué medio llegas, pero solo hay el vago, el que no piensa, el mediocre, el que no ama lo que hace, el que no quiere bajarse del carro. Recuerdo en un canal de televisión, nunca me olvido, las reporteras se maquillaban a la misma hora que yo hacía otro programa de televisión, y las reporteras se estaban maquillando. Y les preguntaba yo, ¿y a dónde te vas? No sé a quién voy a entrevistar. Me dicen que voy a entrevistar al embajador de... ¿Y sobre qué lo vas a entrevistar? No sé. En el carro el camarógrafo me dice, ¿y qué le vas a preguntar? Entonces me explicaron las reporteras que siempre se hace una primera pregunta. ¿Y cómo si usted está en Ecuador? Y así voy descubriendo qué diantres hace el señor en esta tierra y qué le tengo que hacer en la segunda pregunta. Son anécdotas reales. No me quiero burlar de mis compañeros. Quiero hablar de que sí había una crisis, quiero hablar de que teníamos que pensar que estábamos al servicio. Hay una crítica en este país que el periodismo no es un servicio público y que los medios no son servicios públicos. Sorry, elegimos una profesión que es un servicio. Yo elegí una profesión que es un servicio. ¿Sí? Y elegí contar historias que le importaran a las personas, y elegí contar historias verdaderas, ¿sí? Y elegí hacerlo con mucha ética, y elegí tratar de separarme de mis prejuicios y de mis prejuicios personales a la hora de hacer una historia, ¿sí? ¿Y por qué me acordé de eso al hablar del noticiero juvenil? Porque hacemos un noticiero juvenil que es parte de una red mundial. Nos encontramos una vez al año con personas de Nepal, Bangladesh, Perú, Colombia, Nicaragua, Europa, y hablamos sobre lo que los niños merecen saber. Es el lema de ese noticiero, lo que los niños merecen saber. Entonces inmediatamente alguien que no sabía lo que íbamos a hacer con este noticiero juvenil dijo, o sea que los niños son los reporteritos. No, los niños no son reporteritos. Ellos no son profesionales en el ejercicio del periodismo. Los adultos hacemos periodismo para niños y para jóvenes. Los adultos somos los profesionales en el ejercicio del periodismo y los niños son niños. Y nos preguntamos cada vez que vamos a hacer el noticiero juvenil, ¿qué merecen saber los niños? Estas historias como el terremoto, estas historias como tantas cosas que pasan todos los días en el acontecer mundial o ecuatoriano, ¿qué merecen saber los niños de esto? ¿Cómo merecen que yo les cuente esta historia? ¿De qué manera tengo que contar esta historia para ellos? Yo merezco saber. Yo merezco saber. Yo merezco saber. Yo merezco saber. Educa mira las realidades, la diversidad. Queremos saber lo que tienes que decir. Queremos saber cuál es tu historia. Así que sin perder más tiempo, empecemos. Estamos donde los hechos suceden. Indagamos, investigamos, buscamos hasta el fondo y nos adentramos en la esencia misma de la situación, en el corazón de las experiencias de vida. Trascendemos por el mundo a través de la red Guadala. Nuestras voces hacen eco en cada rincón del planeta. Hola chicos, bienvenidos a Noticiero Juvenil Hagamos Clic. Porque una historia bien contada es de vital importancia Para que cada uno pueda mirarse en ella y usarla para moldear su futuro. Soy Damián, el periodismo es uno. Educa, aprendemos de ti. Por cierto, ese joven es un joven de un taller de periodismo que se hace en conjunto con el diario El Telégrafo. No lo hacemos nosotros, pero buscamos a los chicos que sueñan con ser periodistas.
dije al comienzo que para nosotros el entretenimiento no tiene nada de malo. Más bien pensamos que hay que adaptarse a lo que las audiencias quieren ver y cómo lo quieren ver. Sin embargo, eso no significa que vamos a hablar de las estrías de la reina del pop, ya que la he citado tanto a la pobre reina del pop tantas veces. Tenemos, dígame, no tiene estrías la reina del pop, no lo sé en realidad. Para quienes hacemos periodismo y quienes hacemos comunicación, es muy importante a quién le hablamos. Es muy importante por qué necesitan escuchar nuestra historia, y por eso para nosotros siempre ha sido muy importante la investigación. Estuve en medios muchos años y estuve en muchas mesas de discusión sobre qué teníamos que hablar, y recuerdo en esas mesas de creatividad en los medios, sobre todo en televisión, era lo que creíamos que debíamos hablar. Nunca íbamos a la estadística. Para el equipo que hacemos la televisión educativa fue una total sorpresa el día que yo les dije vamos a estudiar el Ecuador, y abrimos las cifras del INEC. El INEC es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y les dije, así es el Ecuador. Ustedes saben que más del 50% de los ecuatorianos viven en la costa, ¿sí? Ustedes saben que este es el nivel socioeconómico de estos ecuatorianos, saben que en estas ciudades están los mayores índices de pobreza, saben que comen estos alimentos, que desayunan esto los ecuatorianos, que almuerzan esto los ecuatorianos, que meriendan esto, pero lo hicimos con estadísticas y estudiamos a la población del Ecuador, estudiamos sus hábitos y sus conductas. Solo así nos podíamos dirigir a ellos. Encuentro que muchas veces en los medios hay una falta de respeto tremenda hacia el televidente y hacia las audiencias, y debido a esa falta de respeto y al poder que me da estar en un medio y a la vanidad y mi ego, que la verdad me afecta tremendamente como comunicador, me creo todas mis historias, me creo lo bonita que me veo en pantalla y me olvido de a quienes les estoy hablando y por qué elegí esta profesión. Y creo que por ahí pasaba esto que estábamos haciendo, pensar en las audiencias, pensar en que el formato no era el malo. Yo podía usar el reality o podía usar la canción, la música, la parodia o el baile. Lo importante era cuidar el contenido, era investigar bien los contenidos antes de hacer una serie de televisión, un reportaje, una crónica, una entrevista, ¿sí? Era tener responsabilidad social con los efectos que podría tener mi mensaje. Porque no es verdad que yo lanzo una noticia así nomás y no tengo ninguna responsabilidad sobre lo que hablo. Los medios de comunicación, quienes hacemos medios de comunicación, quienes hacemos televisión o periodismo, tenemos una gran responsabilidad sobre los efectos de aquello que decimos y cómo lo decimos. Y efectivamente podemos hacer mucho daño eligiendo una sola versión, eligiendo una sola toma, eligiendo una forma de contar la historia o eligiendo escandalizar con fines económicos, políticos o cualesquiera que estos sean. Y no importa si estamos al servicio del gobierno, al servicio de la oposición o al servicio de una gran empresa. Tenemos una responsabilidad. Y algunas veces que me he dirigido a mis colegas periodistas y que se creen la marca, es que los que somos de Ecuavisa o es que los que somos del canal público, y siempre le digo a los periodistas, tú no eres la marca, tú eres el periodista. Y tu conciencia te va a acompañar toda tu vida, tu profesionalismo y tu historia personal. Y creo que así debemos pensar todos los comunicadores. No estamos al servicio del medio ni de la marca, sino de nuestro profesionalismo y de nuestra ética. Otra vez. Está como rebelde. Era muy importante y sigue siendo muy importante el lema que nos inspiró desde el día que empezamos a hacer esto que se llamaba Televisión Educativa para Ecuador, que hacíamos productos comunicacionales para transformar vidas. Y efectivamente, queríamos que todas las personas se sintieran transformadas por las historias que contáramos. Sabíamos que el hablar de televisión educativa jamás podía significar aburrido. Yo jamás toleré un profesor aburrido, no tengo por qué tolerar medios aburridos, sonsos, con discursos comprometidos. Tienen que ser interesantes ante todo.
Y obviamente teníamos que usar diferentes formatos de televisión que nos ayudaran a contar las historias que teníamos que contar. Y cuando hablábamos de formatos, no solo hablábamos de ello, sino también de formatos digitales. Tú me dices cuando se me acabó el tiempo, voy a rodar otro video. De acuerdo. Allá. No. Nuevos formatos. Nuevas estéticas, nuevas narrativas. Educa está en el cambio generacional. Educa no solo es HD, la interactividad, la narrativa y la generación de personajes hacen una nueva y divertida televisión educativa. Educa es activo, genera contenido y tiene mucho que decir. Los juegos, las aplicaciones, la interacción y la multiplataforma son solo algunos de los factores en los que Educa Se está preparando para la... era digital. Porque la nueva generación no depende de la tecnología, depende de las audiencias. En realidad lo que queríamos decir con aquello era que teníamos que estar en diferentes medios y que la televisión, que han descrito que se acaba el periodismo escrito, estoy de acuerdo con Orlando, no es el escrito el que se acaba, sino el papel. Continuamos escribiendo. Continuamos los periodistas teniendo que contar nuestras historias, escribiéndolas primero y comunicándolas en diferentes formatos. Lo que hay es que adaptarse y hay que probar el documental de cine, probar el documental de televisión, probar el EDOC, el documental digital. Hay que probar formatos de 5 minutos, de 8 minutos, de 10 minutos, de 1 hora. Hay que probar contar las cosas en 140 caracteres. Hay que probar contarlas con video, con imágenes, con muchas maneras en todas las plataformas, porque efectivamente los medios están cambiando, pero no cambiamos nosotros los profesionales, que o hacemos bien o hacemos mal nuestro trabajo. Agradezco muchísimo por haberme escuchado.